noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, 21 horas día jueves. Llegó el frío a la ciudad de Buenos Aires, al menos seguramente en alguna parte del país nos dicen, che, pero acá ya estamos con la estufa frío, cerrada. vení acá. Pero bueno, hoy en la mañana al menos se sintió este frío y mi nariz lo saben. Atención porque mañana 11:30 de la mañana, en Casa de Gobierno, estas tres personas van a hacer algún anuncio relacionado a ganancias. Flor Barragán lo va a detallar en un ratito nada más. No es casualidad que sea el mismo día en el que Sergio Massa le envía una segunda carta a Martín Guzmán pidiendo este aumento del piso porque dice el aumento salarial se está comiendo lo que los trabajadores están recuperando producto de la inflación. ¿Quién iba a decir que en el año 2022 la comunicación vía carta y vía copias de esas cartas iba a ser la manera que tenía el gobierno de comunicarse? Pero es lo que efectivamente está ocurriendo. Una segunda carta, reiteramos, de uno de los socios del Frente de Todos al ministro de Economía, que hubo una acción y una reacción. Hablaremos también de economía popular, economía social, y a partir de algunos episodios muy puntuales volvió a ponerse en el centro de la escena la ley de salud mental, y al modo Desiguales vamos a charlar, por supuesto, sobre eso también. Ahora bien, en las últimas horas generó muchísima conmoción, saludablemente generó conmoción un hecho terrible, dramático, que no es el primero, ojalá sea el último, pero no pareciera ser el caso. Tiene que ver con la masacre de Texas, donde efectivamente un joven de 18 años asesinó a una enorme cantidad de niños y niñas, también a docentes. Y compartamos juntos lo que la revista Time anunció será su próxima etapa. Es esto que estamos observando. Son los distintos nombres de las distintas localidades donde efectivamente se realizaron masacres de este estilo, muy vinculadas al uso de armas de la población civil, y una pregunta que dice: ¿cuándo vamos a hacer algo suficiente? Enough, dice la revista Time, dando a entender que, bueno, este estupor que ha generado esta masacre empieza a encontrar otros ecos, quizá va construyendo otra escena para que efectivamente desde las legislaciones nacionales se cambie algo para evitar algo que ya es parte de la cultura estadounidense. Sí, a ver, ahí estamos viendo justo aquí, miren, van a ver, acá dice Uvalde, que es la localidad de Texas donde ocurrió este último tiroteo, pero arriba está Buffalo, ¿no? En el estado de Nueva York, donde ocurrió eso solamente 12 días, si no me equivoco, también un tiroteo en el que murieron 10 personas, la mayoría de ellas afroamericanas, en un supermercado. ¿Por qué menciono que pasaron solamente 12 días? Porque en promedio, en los Estados Unidos, esta cifra es impresionante, hay un tiroteo masivo cada 15 días. Cada 15 días un tiroteo masivo. Uno se preguntará, ¿por qué? Bueno, porque sin ninguna duda, lo fácil que es tener armas y armas de alto calibre en los Estados Unidos preocupa. ¿Quién tiene que tomar una decisión para que esto cambie? Para que la aportación de armas sea vista de otra manera. El Congreso de los Estados Unidos. Entonces, claro, por algo el presidente Joe Biden habló del lobby de las armas. Acá hay un problema político, acá hay un problema económico. Las acciones de las empresas de armas subieron luego de la masacre en la que murieron 19 niños de una escuela primaria y 2 adultos. ¿Por qué? Porque ante la posibilidad de que se modifique algo en la ley, ¿qué hicieron los que tienen armas? Salieron a comprar en masa. Digo, así se maneja el tema de la propia seguridad en los Estados Unidos. No se llama el 911, se pega un tiro. Evidentemente es parte de la batalla cultural, y esto, como vamos a ver dentro de un ratito nada más, atraviesa fronteras y llega a nuestro país con distintas maneras, muy a la Argentina en todo caso. Pero vean lo que vamos a compartir a continuación. Esto no es de la semana pasada, esto es de hace bastante tiempo. Y fíjense este video que se viralizó hace ya un tiempito, antes de la pandemia, pero que refleja, empezó a circular nuevamente en estas horas, pero que refleja de qué estamos hablando y de qué manera se va metiendo en una cultura de uso civil de armas esta situación que después termina en las masacres que recién describíamos. Presten atención. Maverick? That is awesome. How old are you, Maverick? He is 4 years old. Show me what you did with the gun. Do it again. Take the magazine out. Oh, can you put it back in?
Impresiona, ¿eh? No hay mucho más para decir, es elocuente. Ahora, quizá podemos decir, bueno, qué lejos que está todo esto, ¿no? Estas cuestiones que ocurren, es cierto, los Estados Unidos tienen una maquinaria muy aceitada para que todas las cosas que efectivamente pasan en los Estados Unidos, la sensación es que pasa acá en la esquina, Sí, ¿no? es cierto. Pasa a todos y a todas. Sin embargo, son discusiones respecto del uso de armas en la población civil. Son discusiones que se van acomodando a las problemáticas y a las lógicas de nuestras comunidades y llegan y cobran vigor en distintos discursos de personalidades realmente conocidas, famosas y dirigentes políticos en la Argentina. Compartamos esto y díganos si efectivamente no hay un vínculo muy estrecho con lo que acabamos de ver. Horror en una escuela en Texas. Brutal tiroteo. 16 muertos y varios heridos. Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Il cuore è affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. È tempo di dire basta al tráfico indiscriminato delle armi. Yo tengo una posición tomada que las personas, digamos, tendrían que tener libre portación. Esto donde más está estudiado es en los Estados Unidos. Why are we willing to live with this carnage? El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. Para el delincuente es o cárcel o bala. Tiene que ser así, no que los derechos, que no. Eu quero todo mundo armado. Que o povo armado jamais será escravizado. Usted va a ser todo el cargador de su. Yo voy a ser un cargador. Sí, yo voy a ser un cargador, sí. Aparentemente hay un fallecido de bala. Dicen, no sé, yo tiré. Basta de jueguitos o discursitos ideológicos que ponen al Estado del lado del delincuente. A la provincia de Buenos Aires hay que entrar con Metra. Javier Milei diciendo, no, esto está muy estudiado en los Estados Unidos. Bueno, sí, claro. Y lo que está estudiado y lo que demuestra la situación en los Estados Unidos es que es un peligro y que es la principal causa de muerte en niños, las masacres en escuelas. ¿De qué estamos hablando? ¿De que una persona cumple 18 años y puede ir a comprar a un supermercado un arsenal? Bueno, esto es lo que algunos dirigentes políticos, porque son dirigentes políticos, en vigencia, diputados de la Nación, algunos expresidentes, otros de la Argentina, están planteando. Cuando después ocurren casos como el de Chocobar, y a Chocobar se lo declara culpable, dicen que la justicia defiende delincuentes. Error. Los que confunden a algunos representantes de las fuerzas de seguridad o a la población misma son dirigentes políticos empoderando situaciones que para la ley argentina son delitos. Se trata de la legitimación de la violencia y la última expresión terrible es la que cierra el muy buen informe de la producción de Desiguales. Para tratar de instalar un modelo de país resistido por organizaciones sindicales, por organizaciones populares, por distintos espacios políticos, hay una dirigente que lo que sugiere es efectivamente entrar con metralla. Bueno, estas son las cosas que decimos, no estamos tan lejos. Por supuesto, después todo se acomoda a lo que cada país va discutiendo y a las agendas nuestras de cada día. Y a eso vamos, y a la agenda vamos. nuestra de cada día. Así es, arrancamos Desiguales. ¿Programa? De esta manera, libre de humo. Ah, claro, desde Caruso, ya. claro que sí. Hoy con Florencia Barragán. La fuerza con el señor argentina Pablo está Ibáñez. caminando a mi lado. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Estás bien? Bien, le traigo una carta. Ay, me encanta. bueno. Y es la manera. Sí. Chicos, es la comunicación del año A ver. 2022. Sí, Sí. ¿Qué dice? Pero no, Tiene no con la leas copia. acá. No la ¿Con leas. copia a quién? Con copia, dice. ¿Con copia a quién? Al jefe. ¿Quién sería? Con copia al jefe. ¿Quién Con sería? copia del jefe. O a la ¿Quién jefa. sería? Está muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo llegamos? Primero, ratifiquemos un poco lo que anunciaba Lucila Trujillo. Mañana, 11 de la mañana, conferencia de prensa, habrá novedades sobre el tema ganancias. Así es, sí, este cambio en el impuesto a las ganancias que primero lo había pedido Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, en una primera carta. Hoy mandó una segunda carta y hacía el chiste de con copia, porque en esta segunda carta decía CC Alberto Fernández. Ahora, lo vemos muy bien en nuestro wall, ¿no? Juego de cartas. Si yo supiera en este momento, te hago un avioncito con la carta que le envió Pablo Ibáñez y te la tiro. No lo sé hacer. No esperen que lo haga porque no tengo esas habilidades. Pero realmente jugarla
a la carta, quiero decir, tiene que ver con exponer situaciones. Así es, obviamente. De una manera más, si se quiere, cordial o educada que por ahí en una entrevista radial diciendo cosas subidas. Y una carta que dice dos cosas. Primero, dice, trabajadores que quedaron retenidos, dice, en el impuesto a las ganancias en los últimos 2 meses, 100.000 trabajadores. Dice, gente que no paga ganancias quedó retenida. Eso dice carta de Sergio Massa a Guzmán. Segundo dato que dice la carta, dice, para este año podría haber una inflación del 70%. Un dato que en el gobierno no suelen hablar de esos números. Claro. Dice, según analistas. Digo, 2 datos que, si bien vos decías, es muy moderada en su tono, son fuertes. Sí, claro. Además de las cartas, hubo una declaración en concreto en un acto con Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires. Escuchen lo que decía el jefe del titular, el presidente de la Cámara de Diputados. Si en las paritarias los trabajadores recuperan el ingreso, pero después el Estado se los quita con impuestos, es un sinsentido que le demos mejores ingresos en las paritarias. Por eso estoy convencido de que para que el aguinaldo y los salarios en el segundo semestre tengan mayor peso en términos de ingreso, es que el Estado tiene que subir el piso o bajar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios, porque el salario no es ganancia, es remuneración por el trabajo realizado por el trabajador. Bueno, es importante lo que recién comentamos acerca de la segunda carta. En la primera también ya se vislumbraba, porque en medio de todas las discusiones que hay dentro del Frente de Todos, la iniciativa política le da rédito a quien efectivamente ofrece algún instrumento, alguna herramienta para tratar de recuperar o conservar el salario. Eso también está en discusión en esta escena, ¿no? Seguramente. Y la primera y la segunda carta también tiene una explicación, que en un momento Martín Guzmán hace declaraciones públicas sobre este planteo y dice, es una obviedad, eso va a subir porque está por ley, eso no cayó nada bien en Sergio Massa. Hubo un reproche de Sergio Massa en una conversación que tiene con el presidente de la Nación y eso se termina, digamos, escalando. La particularidad, de alguna manera, es que estamos muy acostumbrados a que todos los debates sean sobre la mesa, todos los debates sean en carne viva, por cartas, protocolarmente. Aunque había sido el propio Massa el que el día sábado en Mendoza, ¿fue este sábado o fue hace 2 sábados? Todo pasa muy rápido. Sí, creo que fue este sábado que pasó veloz. En Mendoza, en el encuentro de este sábado. Fue este sábado, ahí está. Dijo, las discusiones tienen que empezar a ser adentro, tenemos que empezar a discutir adentro. Sí, por eso digo que la particularidad tiene esto de visibilizar, porque Guzmán venía advirtiendo que esto tenía que hacerse, pero Massa le estaba diciendo, hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo ya. El planteo del 70% es de alguna manera el nudo de la discusión, porque el propio planteo de Guzmán, cuando resuelve el piso de ganancias, era con el proyecto de presupuesto 2022 que establecía o proyectaba una inflación del 33%, y ahora de mínima se está hablando de 60 puntos. Por lo tanto, eso explica, según Massa, que tenía que haber una reacción rápida por parte del Ejecutivo adaptando el piso de ganancias. Y hay una lectura política también que tiene que ver con que el gobierno viene hablando de la recuperación económica, de la recuperación del trabajo, justamente por los indicadores bajos de desempleo, y dice, ahora lo que falta es la distribución a aquellos sectores que recién están con pisos muy bajos salariales, mejoran un poco, entran en el reparto de ganancias y le está sacando un pedazo. Hay como una contradicción política y de idea conceptual, por lo menos desde el gobierno, que advierte en este caso Massa. Hay una idea de que sea el 10%, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras asalariadas que queden retenidos, diría Sergio Massa, por el impuesto a la ganancia. Así es, sí. Hoy, mira, te diría, hay 9 millones de asalariados registrados y tan solo 800.000 trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias, si bien
creció, vamos a estar compartiendo ese dato, pero por eso estás por debajo del 10%. Esa es la idea, siempre estar por debajo del 10%. En un momento había llegado como al 25%. ¿Cuándo era eso? ¿Cuando salía la CGT? ¿2014, 2015? Sí, primero en el 2014 y después en el 2019. De hecho, tenemos una placa para compartir cómo fue la evolución del pago de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. Si te fijas, 2003... En cantidad. Claro, ¿no? cantidad de personas, trabajadores, asalariados registrados. En 2003 a 500.000 personas, fíjate cómo va subiendo, 2007 650.000, 2011 ya supera el millón, 2015 1,2 millones, ahí el discurso, ¿se acuerdan? De ningún trabajador va a pagar ganancias, claro, que había dicho Macri. Me parece que no cumplió mucho porque duplicó Macri, o sea, todo lo que dijo que iba a hacer no hizo nada. De hecho, el mayor registro aparece... Van a que ver los porcentajes, pero el mejor registro de esta placa aparece en el 2019. Los porcentajes son muy similares porque la cantidad de trabajadores es muy similar a lo largo de los años. Lamentablemente los registrados están bastante estancados en la última década. Entonces, bueno, ahí veíamos 2019 ya superó los 2 millones, siguió subiendo en 2020, 2021 y así fue como en el 2021 se planteó esta idea de subir ese piso. Quiero volver a la dimensión política, pero ¿hay alguna idea de a cuánto se subiría el piso de alcance mínimo? A mí lo que me cuentan es que se va a ir a 275.000 pesos. ¿Eso es siempre en mano o bruto? Sí, es un salario bruto. Hoy ese piso de ganancias, ¿qué significa el piso? Que es a partir del cual un trabajador empieza a pagar el impuesto a las ganancias. Hoy ese piso está en 225.000. La idea es llevarlo a 275.000. Esta es la idea de Massa. Lo que a mí me cuentan es que podría ser el anuncio de mañana, lo cual sería un triunfazo de Massa, ¿no? Si llevó la idea y sale lo que él está proponiendo. Guzmán le gustaría que fuera una ganancia de Massa, me dicen por cucaracha. La remuneración promedio, pero también les traje dos datos como para ver cuál es el contexto, porque a veces con tanta inflación nos perdemos un poco en los números, pero miren cuál es el contexto del mercado laboral. La remuneración promedio de los trabajadores, seguimos, asalariados registrados, es de 121.000 pesos, es decir... Bajísima. Claro, quien paga ganancias hoy no es un salario bajo con respecto a la economía, me refiero, no con respecto al poder adquisitivo, con respecto a la economía. Y fíjate, en el decil más alto de la economía, el decil 10, el ingreso promedio es 147.000 pesos. Siempre es, recordemos esto, no lo que te queda en mano, sino el bruto. Digo, Así después de que es. sacarla a eso, por supuesto, si estás registrado y como corresponde, aportes, obra social, si es que también sale de ahí y demás. Sí, así es, pero era para mostrar un poco cómo, en qué, viste, cuando uno habla de la economía, de los salarios bajos, bueno, es esto. Y después, un último dato que quería comentar es cuál es la importancia de ganancias como impuesto. Es el 20% de la recaudación. Es decir, 1 de cada 5 pesos que recauda el Estado es por el impuesto a las ganancias. Es un montón y es el tercer impuesto que más recauda. Viene el IVA, viene la Seguridad Social y después viene ganancias. Es que es muy sencillo de cobrar, ¿o me equivoco? Es que también igual incluye a las ganancias de las empresas. Ah, ok. No es solo la ganancia de trabajadores. Pero lo cierto es que es un impuesto importantísimo. No, claro, cada impuesto que vos sacás o alivianás, después tenés que, para la caja del Estado, lo tenés que incorporar de otra manera. Y hay un montón de tributaciones que son más fácilmente eludibles, digamos, ¿no? Claro. Por no decir que se evaden. Hay un dato, seguramente mañana la lectura va a ser, bueno, ganó Massa, ganó Guzmán, y esta es una discusión que perfectamente puede darse en términos de lectura política. Me preocupa otra cosa. Me preocupa que se arraigue el modo en escala públicamente una discusión, aparecen posiciones bien distintas, después termina habiendo una acción, porque efectivamente alguien podrá decir, bueno, de esa discusión pública virtuosamente apareció una decisión que es mejorar la situación de trabajadores y trabajadoras asalariados en estos mínimos. Ahora, pero si se arraiga de esta manera, para el propio frente de gobierno, me parece que es un modo que debilita, no que fortalece, ¿no? Bueno, se suma a una dinámica que se viene blanqueando. Lo que ocurre es que aparecen dos actores que hasta ahora venían teniendo muchísimas diferencias, porque las diferencias entre Guzmán y Massa son muchísimas. Hay que repararse a cada discusión sobre presupuesto, a distintos proyectos que envió Guzmán y que en diputados de alguna manera naufragaban porque no tenía el respaldo de Massa, pero ahora adquiere una visibilidad pública que hay que leerla, me parece, también en clave de esta convivencia accidentada que de alguna manera naturaliza el Frente de Todos. Flor contaba
la especulación de masa de cuál es el número, a mí en economía me estaban hablando hoy de que lo más probable es que el nuevo piso sea en 2.50, pero ahora me están diciendo que todavía están viendo los números con la FIP justamente para medir a ver cuál es el corte por una serie de variaciones que a veces tiene bastante complicada la cuestión del piso de ganancias. Lo que vos advertís sobre la dinámica de las discusiones, la respuesta siempre es la misma. Si una discusión escala a la vía pública, implica que no hay una instancia privada de negociación, de acuerdo o de discusión. Y el dato concreto, mañana cuando se vean Sergio Massa y Martín Guzmán, se van a cumplir varios meses, pero varios meses que los dos no se reúnen a solas, Mirá. por ejemplo. Bueno. Y es el dato, de alguna manera, fáctico que demuestra este nivel de tensión. Y Massa, que hace poco hizo un asado con varios economistas. Sí, que viene marcando muchísimas diferencias, que lo ha planteado, y una línea más. También es como que Guzmán no tiene tregua, porque hasta hace una semana eran distintos referentes del kirchnerismo y del cristinismo que cuestionaban a Guzmán. Claro. Bueno, ahora aparece, que también es un problema para Alberto Fernández, porque los tres socios del Frente de Todos, ya hay dos que están objetando abiertamente a Guzmán. Sábado en Chaco, reunión del Frente de Todos. ¿Puede haber cruce, encuentro entre Cristina y Alberto? No, hay una reunión del Frente de Todos institucionalizado de Chaco y estaban resolviendo las presencias. Habrá que ver finalmente si es. Me imagino que sería una bomba que pueda producirse ese encuentro, pero siempre tengo la intención que antes de esa secuencia debería haber una conversación. Mano a mano. O por lo menos reactivar el Telegram que el 10 de marzo que está muerto. Out. Nos vamos al living. Vamos al living de Desiguales. Primera charla, 2 living muy importantes hoy. Está Alexandre Roig con nosotros, es el titular del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Alexandre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por venir a Desiguales. Desde la economía social, desde la economía popular, esta discusión alrededor del tema ganancias, ¿cómo cae? ¿Cómo se observa? Mira, si bien no impacta fiscalmente, vemos por los ingresos que se está discutiendo acá, sí me parece que objetiva uno de los grandes problemas que hay en la sociedad, que es el valor del trabajo. Y efectivamente, escuchando a Sergio Massa justificando la modificación del impuesto a la ganancia, pone sobre la mesa la idea de que hay un problema en la Argentina, que es el valor del trabajo. Y que todas las políticas tienen que coincidir en mejorar el valor del trabajo, porque creo que lo que atravesamos ahora, como bien lo dijeron antes, es una crisis distributiva. ¿A qué te referís explícitamente con valor del trabajo? Y uno podría plantear que en la etapa antes del gobierno de Macri, hasta el 2015, el gran problema en la Argentina era empleo, desempleo y la economía popular, justamente que organizaba su trabajo, pero los trabajadores en relación de dependencia tenían un ingreso que les permitía vivir bien. El macrismo lo que hizo fue una doble ruptura. Bajó el nivel de valor del trabajo y sobreendeudó el país. Las dos cosas están vinculadas porque un sobreendeudamiento limita las herramientas del Estado para valorizar el trabajo. Con lo cual, post gobierno de Macri, más pandemia, más guerra, estamos en una situación en la cual el problema en Argentina es el valor del trabajo. Pero si no nos inscribimos en esa secuencia histórica, inclusive yo me atrevería a volver más atrás, o sea, es un proceso de largo tiempo de deterioro del mercado laboral. Sí creo que tenemos que enfrentar como sociedad y todo el gobierno tenemos que enfrentar el problema del valor del trabajo. Habló el expresidente Mauricio Macri en las últimas horas de un poco de todo, pero vamos a recordar parte de lo que dijo para seguir debatiéndolo. Tenemos que salir de la inflación, acabar con el gasto público inútil. ¿Por qué nadie soluciona la inflación? Y porque todo el mundo se opone a terminar con esos privilegios que están en el presupuesto, que hacen que se gaste más de lo que se tiene. Y que se le robe el trabajo a la gente con cada vez más impuestos. Todos sabemos hoy lo que pasa en Argentina. Vas por Argentina y pagas algo y te dice factura, no. Me robe el Estado para que se robe mi plata, dilapidándola en aerolíneas argentinas con el gremialista Viró y sus amigos. ¿Es mi plata que yo trabajé? No. Bueno,
hay un poco de todo, ¿no? Digo, desde inflación hasta impuestos robándole el trabajo a la gente, pasando por Aerolíneas Argentinas. Pero me quedo con eso de el impuesto, cualquiera sea, robándole el trabajo a la gente. Vos, trabajás con la economía popular, son dentro de la escala de trabajadores los que no están registrados, los que menos derechos tienen. ¿Se siente esto de que cualquier tipo de impuesto que se cobre es robarle el sueldo? No se siente eso, sí se siente la necesidad, que creo que estamos todos de acuerdo, de que sería importante tener un sistema impositivo más progresivo. Los sectores populares, la economía popular paga impuestos, paga el impuesto indirecto, que es el IVA. Mucho de la economía popular, que también tiene formas a través de cooperativas, también pagan impuestos. O sea, primero ahí hay varias fantasías en el discurso que acabamos de escuchar. El primero, que hay algún sector que paga impuestos y hay otro sector que no paga impuestos. Segunda fantasía, que se discute mucho en estos días, que la Argentina es un país donde se pagan muchos impuestos. No es verdad. Uruguay y Brasil pagan más impuestos, tienen más presión impositiva que Argentina. Tercera fantasía, que el problema de la inflación es la emisión monetaria. El gobierno anterior es responsable de gran parte de la inflación que recibimos. Hay un componente de emisión monetaria, pero hay otros componentes que son muy importantes, de los cuales se habla poco en la sociedad argentina. Uno de ellos es cómo hacemos para que el valor del trabajo sea mayor al que es ahora, ¿no? Nosotros hasta hace poco no hablamos de asalariados pobres, ahora hablamos de asalariados pobres, cerca de 25%. Cuando uno ve que se va desplazando, un problema que la economía popular anticipaba hace años, porque hace años que la economía popular viene diciendo, miren que el capitalismo argentino no funciona, no le da empleo a todo el mundo, con lo cual generamos nuestro propio trabajo, que fue el planteo de la economía popular, y ahora dice, además, tenemos que discutir cuál es el valor de ese trabajo que nosotros nos generamos. Claro. Parte de la agenda feminista, de hecho, tiene que ver con eso, ¿no? Visibilizar un trabajo invisibilizado y valorizar un trabajo no valorizado. Lo que viene planteando la economía popular hace 30 años es lo que empiezan a vivir hoy en día gran parte de los trabajadores en relación de dependencia. Con lo cual eso, en general, nos tiene que alertar sobre un problema de instituciones y funcionamiento de la economía argentina. Por eso es importante que los que tenemos responsabilidad política en el país dejemos de simplificar el debate y tratemos de aportar a complejizarlo y hacerlo un poquito más denso. Perdón. Claro, sí. ¿Dónde sentís que hoy está? ¿Era esa la pregunta? Sí. ¿Dónde sentís que hoy se está simplificando el debate? En lo que acabamos de escuchar, por ejemplo. Inflación es un problema de emisión. La verdad que en Argentina en los últimos 20 años tuvimos un momento en el cual alza de emisión, baja de emisión y la inflación no varió en función de eso. O sea que hay otro factor. Por ejemplo, pondría sobre la mesa la necesidad de acceder al sistema de crédito para toda población. Hay gran parte de la población que no accede al crédito. Este gobierno ha hecho muchísimos esfuerzos para que haya un acceso al crédito. La relación entre crédito y moneda es clave. Es algo que no discutimos, que no está en el centro de la discusión pública. Ahora, si vos me decís un trabajador de la economía popular, una trabajadora de la economía popular que quiere crecer y quiere acceder a un crédito para comprarse una máquina, hoy no puede. Eso es parte de su proceso de valorización del trabajo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esos son todos los mecanismos que tenemos para valorizar el trabajo. Por suerte en Argentina tenemos algunos mecanismos, que eso es otro debate mal planteado, que es la cuestión de los planes sociales y del potencial trabajo. El potencial trabajo desde el 2016 se llama salario social complementario. O sea que tiene que ver con poder tener un complemento de salario cuando tu ingreso no es suficiente. Lo mismo pasa con las políticas de compra estatal que estuvimos trabajando. Lo mismo pasa con el crédito. En fin, hay una serie de políticas que tienen que ver con valorizar el trabajo. Ahora, ¿eso sentís que se está haciendo desde, por ejemplo, el Ministerio de Economía? Se está haciendo. Nosotros, de hecho, desde el INAES, de la Secretaría de Economía Social, trabajamos fuerte con el Ministerio de Economía para generar nuevas instituciones que permitan valorizar el trabajo. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces en el debate público se apela a viejas recetas. Todo lo que escuchamos, lo que dice Milei, lo que dice Macri, son todas cuestiones viejas, no hay ninguna idea nueva. Cuando vos planteas cosas nuevas sobre la mesa, porque cuesta entender nuevos conceptos. ¿Cuál es la idea nueva? Por ejemplo, la idea de que vos tenés la mitad de la fuerza de trabajo de este país que no está en relación de dependencia y que necesita otras instituciones para valorizar su trabajo. Vos cuando estás trabajador en relación de dependencia, históricamente, tenés convenio colectivo de trabajo, ¿no? Una experiencia que tiene cada vez menos personas, pero existen las instituciones para valorar tu trabajo. Cuando vos estás en la economía popular, esas instituciones no existen, tenés que crearlas. Nosotros lo que proponemos justamente es crear esas nuevas instituciones.
El salario social complementario ha sido una. Nuevas formas de crédito es otra. El nuevo monotributo productivo es una manera justamente de tener una mejor inclusión fiscal. Nuevas formas comerciales, nuevas formas de producción de alimentos, nuevas formas de pensar el sistema energético en el país. Hay una clave que me parece que es parteaguas. O en general, cuando se habla de la economía popular, o cuando se hablaba de la economía popular, del cooperativismo, de armar una cooperativa después de una empresa que efectivamente se fugó el dueño, siempre era como una malla de contención para el que se estaba por caer del sistema o se había caído directamente. Nunca fue entendido como un modo alternativo respecto de lo que ya conocemos. Ahí tocas para mí un tema fascinante de la sociedad argentina, que la sociedad argentina es uno de los países con el cooperativismo, el mutualismo más desarrollado en el mundo. De hecho, en este momento el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional es un argentino, se llama Ariel Huarco. El vicepresidente de las mutuales, Alejandro Russo, es argentino a nivel mundial, ¿no? Gran parte del sistema de salud argentino fue creado por las mutuales. Gran parte de las cooperativas agropecuarias, Playadito es una cooperativa, tiene más de 100 años. ACA es una cooperativa, tiene más de 100 años. Bueno, cooperativa de servicios en... Todas las cooperativas... Ahí donde el Estado no estaba y el privado no quería llegar. Pero todavía hoy, en la provincia de Buenos Aires, los 135 municipios que hay en la provincia de Buenos Aires, 110 tienen servicio en mano de cooperativa. Claro. ¿A qué voy con eso? Que gran parte del país se construyó y todavía hoy se organiza en torno a las cooperativas y las mutuales. Después vino distinto proceso en el cual la figura cooperativa se movilizó para políticas sociales, etc. Sí. Nosotros lo que justamente queremos trabajar es organizar ese mundo del trabajo, contribuir a organizar ese mundo de trabajo que no está en relación de dependencia y que no va a estar en relación de dependencia, darle un formato. La cooperativa es una forma ideal, pero que a su vez ese proceso de cooperativización sea un proceso genuino y que se inscriba en esa tradición de esas cooperativas centenarias que tienen un saber hacer y que han sido un aporte fundamental en la construcción del país. Nosotros queremos que el cooperativismo y el mutualismo sea reconocido como constructor de la patria y hoy en día como reconstructor de la patria. Flor. Sí, Alex, quería consultarte si efectivamente va a salir alguna medida para la economía popular, porque vos mencionaste, por ejemplo, la posibilidad de crédito, mencionaste el monotributo productivo, también se habla del salario universal, que es una propuesta en el Congreso. Muchas propuestas que venimos escuchando desde las elecciones del año pasado y no salieron, ¿en algún momento van a salir? Yo estoy convencido que van a salir, que es necesario que salgan. Demora, por eso que decía anteriormente, porque todo proceso de innovación institucional siempre genera preguntas, dudas, y aparte porque todavía me parece que el debate público está embarrado y que discutimos cuestiones que nos sacan del foco. Concentrémonos en encontrar soluciones concretas y a transitar caminos nuevos, porque me parece que lo que nos falta en la Argentina es no necesariamente decir que tenemos respuesta a todo, pero sí empezar a caminar caminos distintos y novedosos y aprender de esos caminos. Lo que está claro que no es haciendo un ajuste que vas a resolver la inflación. Ahora sí puede ser que si vos cambiás el sistema de distribución de alimentos como hace el sistema cooperativo y mutual, ejemplo, Cooperativa Obrera en Bahía Blanca, 20% de su producto es más barato. Perdón si hago propaganda privada, pero la mutual de Rosario de empleados de comercio vende 30 o 40% más barato su producto. Lo que quiero decir que hay alternativas de forma de organización de la producción que hoy existen y que son caminos que se pueden generalizar y que son caminos que tenemos que transitar. Experiencia base del desarrollo de políticas públicas. Última pregunta. Está mal llevada la discusión interna del gobierno, pero sin embargo plantea debates interesantes. Vos decías, hay un sector de la población que no va a estar incorporado dentro del trabajo formal, etcétera. La sensación es que la diferencia en el gobierno es, hay quien dice, bueno, hay que esperar que esta mejora macroeconómica termine llegando a esos sectores. Y otro sector dice, no hay tiempo para esperar y además nunca va a ocurrir. Hay que ya intervenir. ¿Vos cómo ves esa discusión y dónde te posicionás? No, claramente para mí los números son elocuentes, ¿no? Vos tenés hoy en día, como dijo Flor antes, tenés 9 millones de trabajadores que están en relación de dependencia. En el sector privado tenés la misma cantidad de trabajadores en relación de dependencia hoy que en los años 70. O sea, cuando vos ves secuencia de 50 años que da cuenta de un límite para el sector privado para crear empleo que absorba 11 millones de personas, porque eso es lo que hay que... Claro. El IFE, el objetivo son 11 millones de personas. Entonces, si vemos que hay una capacidad para que 11 millones de personas entren en el mercado de relación de dependencia, nos encantaría. Y hay que hacer todo lo posible para que se cree empleo privado. No es en contra del empleo privado. Pero sabemos que con esas reglas
hoy en día no se va a poder. Con lo cual hay que crear nuevas instituciones para que esas trabajadores y esas trabajadoras que hoy trabajan, porque nadie vive en un plan social, que esos trabajadores y estas trabajadoras puedan tener su trabajo valorizado. Y eso implica reconocer actividades que hoy la sociedad no reconoce como tal y no valoriza como tal. Claro. El reciclado, el cuidado, el trabajo sociocomunitario, la pequeña obra pública, la producción de alimentos, la venta en el espacio público, la pequeña manufactura, los 7 sectores de la economía popular que pretenden ser valorizados y que implica nuevas instituciones. Batalla cultural, además de diseño de política pública. Hay que construir un imaginario de una Argentina en el cual, por suerte, este pueblo no espera que le resuelvan las cosas, y eso es la gran potencia a la cual deberíamos abrazarnos. Porque así como hace 120 años no esperaban que le pusieran la electricidad en un pueblo del interior, en los sectores populares no esperan que alguien le dé trabajo, ni el Estado ni un privado. Lo crearon, lo fortalecieron y llevan 30 años haciéndolo, y eso es lo que hay que reconocer y valorar. Alexandre, muchas gracias por haber venido a Desiguales. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, nos vamos al corte. Al regresar, la ley de salud mental entró en debate por distintos episodios realmente muy lamentables, muy trágicos. Al modo Desiguales lo vamos a debatir en un rato nomás. Ya venimos. Esta noche 2:20, acá, en la televisión pública. Sigo mezclando y no hay agua. ¿Pero cómo puede ser? He aquí el truco. ¿Qué es eso? Poliacrilato de potasio. A medida que se va agregando agua se forma un gel que vamos a mostrarles acá en transparente. ¡Qué maravilla! Ahí va. Esto es lo que se usa, por ejemplo, en los pañales. ¿Vieron? Exactamente. En la naranja Sí. ¿Qué hay? está el abanico. A ver. Noche Demente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión pública. Llegó Colón Selecto, un vino de buen color y gran sabor. Para quienes tal vez no tengan una bodega de vinos, pero sí una bodega de amigos. Nuevo Colón Selecto, un vino para compartir con tu grupo selecto de amigos. Un servicio que te remolca el auto para que no tengas que remolcar el día. Tus días valen mucho. Protégelos con acarreo hasta 2000 kilómetros. Zurich. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, come lo bueno. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAV, con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAV, el mejor cuidado. Nueva mascarilla Atom Protect Flash. La evolución llegó con Atom Protect. Más protección, con los más altos estándares de calidad. Nueva tecnología. Mascarilla ultra sellada para una mejor performance. Seguimos innovando para traerte la mejor protección del mercado. Conseguí la tuya en www.atomprotect.com. Si alguien te dice que la Argentina no genera oportunidades, contale que llevamos más de un año de crecimiento ininterrumpido del trabajo registrado privado. No nos van a desanimar. Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan. Argentina Presidencia. Hoy viene Luisa Culió. Pensa en macro, que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensa en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensa en hacer grande tu lugar. Pensa en Argentina. Pensa en macro. Pensa en macro.com.ar. Desafiamos la nueva fórmula de Rexona 72 horas al límite. Y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Nuevo Rexona. Protección para que nada te detenga. Rexona. No te abandona. Hoy elegimos mejor. Elegimos el nuevo Sedal con botellas hechas con plástico reciclado y una fórmula con 92% de ingredientes naturales, que es una bomba de nutrición y vitalidad para tu pelo. Nuevo Sedal Colección Natural. Una mejor elección para tu pelo y el planeta. Probá también el nuevo Sedal Jengibre y Ricino para un pelo más fuerte. ¡Iván! ¡Iván! Lizzy, ¿sos vos? ¿Hacemos tus empanadas con rinde más? Más vale. Le agrego rinde más a la carne porque viene con vegetales y condimentos. ¿Y te olvidas de picar? Sí, súper fácil, ¿viste?
Me llevé repulga a marzo. El sabor está increíble. Te pongo un 10. Cocinar con Rinde Más es una pavada. Comprobalo vos también. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. DAV quiere saber, ¿qué es lo que más te gusta de tu piel? Mi piel me recuerda a mi infancia. Mis marcas son mi historia. Me encanta cuidar mi piel, porque representa todo mi estilo. Mi piel es lo que me da vida, lo que me da movimiento. Mi piel es mi prenda favorita. Solo DAV tiene un cuarto de crema humectante y nutre profundamente tu piel como ningún otro jabón. Sentí la diferencia. Cuida tu prenda favorita con DAV. Llega el Hot Sale a Correo Compras. Llegan oportunidades únicas que no te podés perder. Entrá a correocompras.com.ar. Comprá como nunca. Recibí como siempre. Muy bien, seguimos en Desiguales. Como les decíamos, vamos a tratar el tema Ley de Salud Mental. Vamos a ponerlo al modo Desiguales en el centro de la charla. Nos acompañan, ya están aquí en el living, Hugo Barrionuevo, psiquiatra, director de la Maestría en Gestión de Servicios de Salud Mental de la Universidad y Salud, exdirector de Salud Mental y Adicciones, y Leonardo Gorbax, licenciado en Psicología, coautor de la Ley de Salud Mental, director nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hugo, Leonardo, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, un par de hechos muy conocidos, muy tomados por los medios de comunicación, derivaron en cuestiones como que, bueno, ocurrieron cosas muy lamentables, muy trágicas, por el hecho de que está en vigencia una ley de salud mental que en realidad no brinda soluciones, como por ejemplo la internación, el encierro, etc. Del debate hasta acá, ¿cómo ha transcurrido en estos días? ¿Qué cosas les gustaría, en función de cómo vienen trabajando el tema, resaltar? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, en primer lugar, reconocer que existen graves problemas y graves falencias en el sistema de salud mental que no son de ahora, que son de siempre, que son estructurales, y uno, y que está más visibilizado en el último tiempo, es la falta de accesibilidad para determinadas situaciones graves, urgentes, y que muchas veces vemos que el sistema no funciona del todo bien, la gente no accede, las familias no tienen las respuestas adecuadas, y esas situaciones se pueden transformar en situaciones dramáticas para la persona o para el entorno de la persona, ¿no? Entonces, reconocer eso, pero reconocer que eso es un problema que viene hace tiempo y que la ley fundamentalmente lo que intenta es resolverlo. ¿A través de qué herramienta? La primera herramienta que plantea la ley para resolver eso es multiplicar las bocas de atención, multiplicar los servicios de atención en salud mental, porque el grave problema que tenemos, a partir de la concepción prejuiciosa que hay sobre la salud mental, es que solamente algunos lugares pueden atender. Entonces tenemos cientos de hospitales, cientos de centros de salud en los barrios que no brindan prestaciones en salud mental. Entonces, la primera respuesta que la ley pretende dar a este problema que realmente existe y que es dramático es multiplicar los espacios de atención para que realmente la gente pueda rápidamente acceder a una atención de calidad. Ahora, hay un mito o una frase que se repite constantemente cuando hay algún famoso involucrado en un hecho que se relaciona a algo psicológico, psiquiátrico, que es: en la Argentina es imposible internar a alguien con un problema de salud mental, excepto que esa persona elija internarse. ¿Esto es correcto? Hay dos aspectos a resaltar en este sentido. Por un lado, en primer lugar, el problema de acceso que señaló Leonardo, que es la principal dificultad que tenemos, el acceso a los servicios de salud mental en las situaciones de emergencia, inclusive antes de que haya situaciones de emergencia, para que no se produzcan situaciones de emergencia. La ley de salud mental no impide la internación, todo lo contrario, faculta a los equipos de salud para internar a una persona de manera involuntaria. Hay dos maneras de internarse, esto para las personas que no están informadas. Voluntariamente, es decir, con el consentimiento de la persona que está sufriendo un padecimiento mental grave y que tiene riesgo, y una manera involuntaria, es decir, si a mí me pasara, si yo tuviera, esto hay que ponerse en la piel de la persona, si yo tuviera un problema de salud mental y estoy en riesgo y no me quiero internar, quisiera que alguien me interne de manera involuntaria. La ley esto faculta
al equipo de salud para poder hacerlo. De ninguna manera lo impide, todo lo contrario. Es más, la ley lo que propone es que todos los hospitales tengan servicios de salud mental para poder internar. Ustedes piensen que nuestro país tiene aproximadamente 1.300 municipios, aproximadamente, y más de 1.000 hospitales generales. Es decir, que si todos los hospitales generales tuvieran servicios adecuados para internar a las personas, sería mucho más fácil internar cuando una persona lo necesita. En este momento no llegamos a esa cifra todavía. En este momento las instituciones monovalentes son 140 aproximadamente, es decir que hay... ¿En todo el país? Sí. Las instituciones monovalentes son 140. Es decir, ¿monovalente en qué sentido se aplica esto? Los hospitales psiquiátricos y las clínicas psiquiátricas. En todo el país hay solamente 140 lugares donde se puede internar una persona con... Además hay servicios de salud mental en algunos hospitales generales. Me parece muy poco. Exactamente, por eso ustedes piensen que hay 1.000 municipios que no tienen servicio de internación, aproximadamente, ¿sí? O sea que hoy una persona se tiene que internar lejos de donde vive. La ley dice que todos los establecimientos polivalentes, es decir, los hospitales generales, tienen que tener un espacio adecuado para la internación de las personas que lo necesitan. Sí, entendemos. Entonces, porque lamentablemente se tocó el tema en términos de la ley de salud mental es buena o es mala. Lo que ustedes están diciendo es, bueno, bien aplicada podría ser bueno, pero no están dados los recursos para hacer valer una buena ley. El proceso de transformación de un sistema de salud mental lleva años. Italia tardó 30, 40 años en reformar el sistema. Estas cosas llevan mucho tiempo. Nuestro país está yendo hacia allí. Son procesos que habrá que acelerar para poder tener servicios en todos los hospitales generales. La lectura que se hizo muy simplonamente a mi criterio, ocurrieron estas tragedias porque la ley de salud mental impidió la internación. ¿Es una lectura correcta, maniquea? No, además hay un dato concreto. Ya hemos dicho muchas veces que la ley tiene artículos específicos, como decía recién Hugo, que indican cómo hacer una internación involuntaria. Sí. Pero además, en la realidad, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires hay un promedio de 10 internaciones involuntarias por día que se producen. ¿Por qué tenemos el número? Porque la ley lo que prevé, entre otras cosas, es un mecanismo de control. Cada internación involuntaria que se realiza inmediatamente se comunica al juzgado y a una oficina de la Defensoría General de la Nación que tiene defensores, abogados defensores, que se ocupan de representar a la persona en ese proceso. ¿Por qué? Porque una internación involuntaria, entonces pensemos que en salud, en el único servicio o por el único problema que se puede internar a alguien en contra de su voluntad, salvo cuando está absolutamente inconsciente, es por salud mental. Por ningún otro motivo a una persona la van a internar en contra de su voluntad. Por salud mental sí, y a veces es necesario, pero es delicado porque estamos restringiendo la libertad de una persona. ¿Quién lo decide, perdón? Y entonces en ese caso, la ley lo que prevé es que se realice, pero que se controle, que haya un control. Y efectivamente hoy se están haciendo más o menos a un promedio de 10 o más internaciones involuntarias por día solamente en Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero y quién lo decide? ¿Lo decide la familia? ¿Lo deciden los profesionales de la institución donde se está tratando? ¿Un juzgado? Las internaciones siempre las prescribe un equipo de salud. Siempre las decide un equipo de salud. Si son voluntarias, con el acuerdo de la persona. Si son involuntarias, con el aval posterior del juez. Bien. El juez controla que estén dadas las condiciones y autoriza. Normalmente lo que sucede es que las autoriza y después de un tiempo va un equipo interdisciplinario ajeno a la institución para hablar con la persona y con el equipo y corroborar que esté todo como tiene que estar, digamos, ¿no? Claro. Ahora, pienso en un caso en particular que es el de Chano, por ejemplo. Sabemos que ahora volvió a sufrir algún tipo de dificultad, no sé si es física o psíquica, pero bueno, está en este momento internado. Sí. Cuando tuvo ese incidente en el que un policía, ahí ya intervino una fuerza de seguridad en la casa, le pegó un tiro, la madre salió a decir, y menciono lo de Chano porque ha ocurrido con muchos casos de personas no conocidas. Yo ya no sé qué hacer, estoy pidiendo ayuda, quiero internar a mi hijo, él tiene un problema, no sé cómo ayudarlo, estoy desesperada, etcétera, etcétera. El sistema no me ayuda, no me comprende. Estas cosas ocurren, digo, ¿dónde está la falla en estos casos? ¿En una obra social que no se hace cargo, en un médico que no puede? ¿En dónde? En profesionales que no dan la respuesta que tienen que dar, puede ser. Puede ser que un familiar entienda que la única posibilidad que tiene su hijo, su hermano, su padre es una internación y la verdad que no sea esa
la indicación adecuada. Está claro que un familiar puede pedir, pero no puede disponer una medida que es sanitaria, como no podría disponer de una cirugía, por ejemplo, tampoco podría disponer de una internación. Ahora, ¿cuál es la falencia central? Es que muchas veces el menú de oferta del servicio de salud o de las obras sociales es escaso. Es decir, o le ofrecen un turno una vez por semana o la internación en el caso que corresponda. Pero en el medio hay un montón de recursos para apoyar a una familia que está con dificultades sin llegar a una internación, acompañante terapéutico, hospital de días, y hay un montón de recursos que la propia ley obliga a las obras sociales a cubrir y obliga al Estado a desarrollar, que podrían resolver muchos de estos casos, porque efectivamente por ahí una persona está con un problema de consumo, no tiene necesidad de internación, no está en la situación como para internar, pero sí requiere un tratamiento. Entonces hay que poder ofrecerle a esa persona un tratamiento que sea aceptable para la persona también, porque en algún punto, uno puede imponer una medida, porque si no nos quedamos pensando que la única salida es imponer. La imposición puede servir en un momento de crisis para evitar una situación de gravedad, pero en algún momento hay que trabar una relación de confianza con la persona para poder llevar adelante un tratamiento de salud mental. No se puede sostener eternamente a pura imposición, ¿no? Entonces, por eso es importante ofrecer distintas alternativas que a esa persona le sean aceptables. Hugo, uno entiende que la ley tiende a la desmanicomialización, pero explícanos en lenguaje accesible cuál es el espíritu de la ley de salud mental en términos de internaciones, de qué situación se venía y a qué situación se quiere ir. El espíritu de la ley de salud mental es la transformación de un modelo hacia un modelo más cercano a las personas, para entenderlo. Más humano. Más centrado en las personas, Sí. no solamente más humano, sino cercano a las personas, es decir, que haya más dispositivos distribuidos geográficamente de manera tal que favorezcan el acceso de las personas en 2 o 3 aspectos clave. Por un lado, en el primer nivel de atención, ¿sí? Como decía Leonardo, nuestro país cuenta con más de aproximadamente 10.000 centros de salud, ¿sí? Estamos hablando de una cifra enorme. Esos centros de salud podrían tener algún tipo de respuesta ante situaciones de salud mental. ¿Faltan profesionales? ¿Faltan profesionales capacitados para eso? No, nuestro país tiene un recurso humano muy, muy importante. Nuestro país tiene más de 5.000 psiquiatras aproximadamente, 120.000 psicólogos. Las cifras son aproximadas por respeto, porque tengo miedo de poder equivocarme en alguna, y además porque el dato no es muy confiable de las fuentes a que uno puede accederlo. Pero es una cifra más que suficiente por poner 2 profesiones paradigmáticas, psiquiatría y psicología, para dar respuesta. Sí, creo que los equipos de salud en general podrían tener una mayor capacitación para poder dar una primera respuesta, pero la ley lo que propone es la distribución de los recursos más cercanos a las personas, en primer lugar, para que la internación sea menos necesaria menos veces. Que las personas no lleguen en lo posible a la situación de crisis, que es el concepto de internación evitable. Existen algunas internaciones que se podrían haber evitado. Esto conceptualmente lo tenemos que tener presente, y para eso hace falta más recurso humano en la zona donde vive la persona, más cerca de la persona. Ese es lo que se conoce, es uno de los aspectos de lo que se conoce como el modelo de salud mental comunitaria, que es lo que está dentro del espíritu de la ley, ¿no es cierto? Pablo tiene una pregunta. Me quedo un poco con esa última definición, porque estamos hablando de salud mental y uno por ahí no tiene clara, uno que no ha tenido ese problema o ha tenido la suerte de no tener ese problema, no sabe efectivamente de qué se está hablando. Si se está hablando básicamente de adicciones, si todas las situaciones requieren un nivel de intervención directa, si posiblemente no hay una etapa previa que también esté fallando, por lo menos de los alertas o de las advertencias sobre dónde puede haber finalmente un problema de salud mental. ¿Esa etapa está desarrollada? ¿Esa etapa está presente? ¿Está incluida en la ley? ¿Es una etapa que todavía se debe explorar? Muchos de los casos que han sido conocidos son casos donde tanto la familia como el sistema de salud público, privado, no desconozco, pero el sistema de salud estaba al tanto de que había una dificultad. Eran personas que tenían un problema claramente de consumo y ya habían tenido alguna experiencia de tratamiento. Entonces, evidentemente, ahí lo que uno podría pensar que pasó y que pasa en muchos otros casos es una discontinuidad de cuidados, ¿no?
Es decir, o alguna intervención, algún tratamiento iniciado en algún momento, algún abandono, porque a veces la persona no tiene conciencia de que necesita el tratamiento, o a veces no está conforme con ese tratamiento y no se le ofrece otro, digamos. Pero muchas veces lo que sucede es una falta de continuidad de cuidados. Entonces la persona es conocido que tiene un problema que puede ser de consumo o no. Hay problemas de salud mental que no tienen nada que ver con el consumo, digamos, hay otro tipo de padecimientos, la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de tipo psicótico, hay otro tipo de problemas que en algún momento de su evolución pueden generar una crisis con riesgo para la persona o para terceros, ¿no? Pero en muchos casos eso le sucede a personas que ya han estado en algún momento en tratamiento y que lamentablemente esos tratamientos no tienen la continuidad que deberían tener, claro, ¿no? Una ley, entendiendo las bases de la ley, digamos, una ley correcta en términos éticos, en términos morales, en términos de salud comunitaria, más cercana a las personas, pero que no puede ser aplicada por falta de recursos o de voluntad política. ¿Es una buena ley? No se la puede juzgar a la ley por la falta o no, de acuerdo a tu opinión, de una voluntad política o de una ejecución. Me parece que no, la ley es una ley. Otra cosa es la transformación del modelo. Eso es otro momento. Es un momento que la ley da un marco para que se haga, pero hay que hacerlo. Y de hecho se viene haciendo. Yo quisiera aclarar algo. No es que no se cumple la ley, ¿no? Estamos muy lejos del ideal, pero hay muchas cosas que se han hecho. Provincia de Buenos Aires, lo doy como ejemplo porque es la provincia más grande, en los últimos 2 años ha hecho enormes esfuerzos y enormes cambios, no solamente vinculados a incluir profesionales en los hospitales generales, es decir, brindar más espacios de atención, más guardias, sino a devolverle dignidad a una cantidad enorme de personas, y esta es la parte que no se suele mostrar de lo que sucede en salud mental, que han ingresado en algún momento al sistema de salud, pero se han quedado ahí, es decir, personas que se han cronificado en instituciones, que han perdido contacto con sus familias, que han perdido habilidades sociales, que se han quedado sin trabajo, que se han quedado sin capacidad de autovalerse y que han quedado abandonadas en los hospitales. Bueno, el 20%, 25% aproximadamente, solamente en 2 años de esas personas, Provincia de Buenos Aires logró, con voluntad política del gobernador y de los ministros de salud y del equipo de salud mental, incorporarlos a casas con apoyo de profesionales, revincularlos con la familia. Entonces, y digo Provincia de Buenos Aires y también rescato que algo similar sucede en muchas provincias del país, con mucho esfuerzo. Y eso es aplicar la ley. Bueno, obviamente que falta muchísimo y los casos que estamos comentando hoy demuestran que falta mucho, pero no es que no se haya aplicado. Y en todo caso, la parte que no se aplica no es que la existencia de la ley se nos vuelve en contra. Simplemente es una parte de la ley inaplicada que nos pone un horizonte. Y además yo confío que vamos a poder avanzar. De hecho, el presidente de la Nación, nunca en la historia, yo creo que amplió el presupuesto. El presidente de la Nación amplió el presupuesto, incluso anunció medidas concretas en orden a la aplicación de la ley. Entonces yo creo que, el problema claramente es el camino que nos falta recorrer, pero también hay que poder visualizar a aquellas personas que han recuperado su dignidad a partir de la correcta aplicación de la ley. Leonardo Hugo, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a Pablo Ibáñez, última historia. Pablo, hablábamos hoy del acto del Frente de Todos en el Chaco, una de las pocas provincias que tiene institucionalizado justamente el Frente de Todos, una demanda que tiene que ver con que algunos sectores piden que se haga a nivel nacional una mesa de discusión política para ver definiciones del rumbo político, del rumbo del gobierno, medidas de gobierno. Habíamos dicho que está invitado el presidente de la Nación, está prácticamente confirmado que va a participar el presidente de la Nación, y vos me decías, ¿existe la posibilidad de que se junten, se encuentren en el Chaco el presidente y la vicepresidenta? Me dicen del entorno de la vicepresidenta que no está previsto que vaya porque no fue invitada, y no fue invitada según el planteo que hacen desde el entorno, no lo dicen en un sentido negativo, sino que es un encuentro del Frente de Todos chaqueño, pero sí estuvo la invitación para el presidente, casi como una señal, de alguna manera, para ver si la institucionalización en el Chaco se puede expandir o se puede replicar en el ámbito nacional. Habrá que ver si en estas horas que quedan hasta el sábado, la vicepresidenta estaba en el sur,
se produce algún movimiento que finalmente la convoque. Pero por ahora no fue invitada. Pero el presidente Cristina. sí va a ir. El presidente fue invitado y todo indica que va a ir. Esto siempre hay un margen de error y de posibilidades que va a formar parte de esa Y actividad. Pablo, si la llegan a invitar, ¿vos decís que ella iría, Cristina Kirchner? Sería la novedad y sería la gran excusa. Estuvo Me hace imagino. poco, ¿no? En Chaco. Pero Sí, bueno, ahora no, sería para... También era como decíamos hoy. Te invitan a un encuentro con alguien que tenés algunas discusiones acumuladas. Preferís que esa instancia primero haya una blande. A veces vas y te lo querés O si no, sin novedad. encontrar. Te subís ahí y Te te lo dice, querés vino. cruzar. Está arriba y dice, vino también. Apareció, recién se bajó del avión. Ahí está. Bueno, veremos. Sé que ocurre esto. Es el día sábado. Nunca un fin de semana tranquilo, ¿no? No, jamás. Nunca un fin de semana tranquilo en la Argentina. Atención porque mañana, viernes, 21 horas, un nuevo episodio de SIC Periodismo Textual. En este caso, con Yacyretá, la transformación energética, un informe especial sobre esta central hidroeléctrica realizada entre Argentina y Paraguay, que funciona desde 1994 y que abastece del 16% de la demanda energética de la Argentina. Así que ahí van a estar Flor Alcaraz y Luciano Galende con la dirección periodística de Juan Alonso. Bueno, nos vamos y nos reencontramos el domingo. Hacemos Desiguales, por supuesto, a las 9 de la noche. Flor, Paulín, gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Y compartido con nosotros. Que pasen bien. Adiós. Gracias.